Continuamos nuevamente aquí en Agendalo, por supuesto, de la Feria del Libro, como decíamos, disfrutando. Estamos con Florencia Niveiro, ella pertenece a la Asociación de Cannabis aquí en Corrientes, del cual se habla muchísimo y la verdad que hay muchísima investigación también. Vamos a hablar con ella porque queremos interiorizarnos del tema. Florencia, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, es así, recién acabo de dar una charla respondiendo a la pregunta ¿por qué se legalizó la marihuana? A través de la Asociación Canábica Correntina nos propusimos hacer charlas todo este último tiempo de capacitación, no solamente del ámbito de regulación legal del cannabis en la actualidad, sino también capacitación de producción de cannabis. También hay muchos proyectos de investigación de la UNE, tanto en Derecho como en la Facultad de Química. Entonces, tratando de unir todos esos sectores a través de la asociación y la comunicación. Exactamente, hay muchos mitos y verdades con respecto a esto, ¿no? Qué importante aclarar a la sociedad qué sí y qué no con respecto a la marihuana. Claro, eso fue la mirada que traté de dar a la charla de hoy, ¿viste? Tener esa posibilidad de ver el análisis, hacer un análisis multisectorial, porque para llegar hoy a una regulación de una planta tuvo que haber pasado muchas cuestiones. Entonces, ¿cuáles fueron esas cuestiones? Y en los pilares de esta ilegalización y después criminalización de la planta han habido muchos sectores intervinientes. Como decía Carl Jung, la sincronicidad. O sea, tuvieron que haber muchas cuestiones, muchos sectores tuvieron que intervenir para hoy considerar al cannabis, volviéndolo a mirar como una medicina. Totalmente, y además poder tenerlo aquí en la región, comercializarlo desde acá, con muchos factores. ¿Hubo muchas trabas o no? Además que no es un lugar donde somos bastante estructurados con respecto a esto, ¿no? Juego con una mirada, tiene como una mirada, viste, de que será bueno, será cierto que lo hacen así o de qué manera lo utilizan. Sí, viste que muchas veces el poder está en el observador, ¿no? Y cuando yo observo, yo ahora me mudé a Goya, hace 2 meses que estoy viviendo ahí, viví acá en Corrientes Capital, y cuando mirás el interior ves la riqueza que habita en cada persona en el conocimiento de las plantas, ¿no? Todos creo que tenemos esa niñez donde aparecía la señora que con test te curaba, ¿no? En la antigüedad, antes, sin muy lejos, nuestras abuelas nos han cuidado así. Entonces, poder a través de ese entendimiento, de esa mirada, esa facilidad que por ahí tenemos de conexión con la naturaleza, porque estamos rodeados de naturaleza en Corrientes, y es una tierra muy rica también. Entonces poder ver, conocer estas posibilidades que tiene la planta, que a lo largo de la historia hay muchos registros. Inclusive se dice que el 99,9% del tiempo el cannabis fue una sustancia legal, porque sus inicios datan del año 7000 a.C., en donde hay registros de los papiros, de los textos médicos egipcios, de los textos médicos chinos, que utilizaban el cannabis tanto no solamente para fines medicinales y alimenticios, sino también para la industria, porque se hacían cuerdas a través de la fibra del cannabis hacia la cuerda, que después terminó compitiendo con el nylon, ¿no? Pero también tenía muchos usos, no solamente la cuestión medicinal, y también cuestiones religiosas. Se utilizaba para diferentes ceremonias, y también para ese registro que habita, ¿no?, de la conexión con lo espiritual, relacionado también con la cultura sufi, por ejemplo, en Egipto, ¿no? La verdad que sí, o sea, es un mundo muy atrapante, la gente no tiene que quedarse solamente en lo que es ilegal y bueno, y el mal uso. También hay ese tipo de personas, ¿no?, que le dan como otro uso, entonces ahí es como que hay una pelea legal importante siempre, ¿no? Pero hasta en su propia casa hay gente que empezó a hacerlo por una cuestión médica, como decíamos, de ver a su hijo de otra manera cada vez que la utilizaban. Entonces, qué importante que la sociedad se abra a esto y pueda entender que no es solamente para consumo personal, sino es para medicinal, y que tengamos esa apertura. No es fácil, me imagino que no. Y si hablamos de la cuestión legal de interpretación, el término que la OMS le da a la palabra salud incluye no solamente nuestro bienestar físico, sino también nuestro bienestar emocional. Entonces, un profesor que está encargado de la investigación del cannabis en la Facultad de Derecho
hizo una vez una explicación que me pareció muy lógica y dijo, empecemos a considerar la salud como esa cuestión compleja, ¿no? Completa de lo físico y lo emocional, las dos cosas. Porque si no se habla de cannabis recreativo y vos parece que te imaginas consumiendo cannabis, jugando a algo o saliendo a la noche o cosas así. Y muchas veces tiene que ver con la recreación emocional, ¿no? Que forma parte de la salud. Entonces, tener una mirada amplia, ¿no? ¿Y aquí en Corrientes de qué manera sí está legalizada? Bueno, el cannabis todavía sigue estando en la ley de la 23737, que es la ley de estupefacientes, es decir, sigue estando, es considerada una sustancia ilegal, pero lo que establece esa ley, ¿no?, es la autorización, si uno está autorizado. Bueno, en ese artículo que dice autorización, es donde interviene hoy la credencial que se llama ReproClan, que es una credencial en donde te autorizan a través también de un diagnóstico médico, te autorizan el cultivo de hasta 9 plantas en floración, dice la ley. Entonces, ese es el amparo del consumidor, poder acceder a través de esa credencial, ¿no? Poder cultivar y poder utilizarla como medicina, ¿no? Y el tener aquí la planta, de poder comercializarla, ¿de qué manera se va a ser utilizada? Bueno, acá en Corrientes hay diferentes sectores, no solamente privados, sino también está CAA Cannabis, que es una empresa privada con participación estatal. Está Bres Ambres, que es una empresa localizada en la Valle Corrientes, que fueron quienes nos donaron estas plantas a la asociación, no solamente para exponer, sino también para hacer entrega a las personas con ReproClan activo. Entonces, también, ¿no?, que es una empresa que ha invertido tiempo, esfuerzo, ¿no?, en el desarrollo de este tipo de industrias, que si uno lo ve en otros sectores como Estados Unidos, es una industria que está en pleno auge, ¿no? La verdad que es importantísimo el estudio que tenemos, ¿no?, de que salga desde aquí. Esto a nivel productivo nos abre muchísimas puertas, ¿no? Y además tenemos un clima increíble, creo que sí, por eso también es uno de los factores, ¿no? El clima también que incluye, o puede ser plantada en cualquier lugar. Sí, el clima de Corrientes, viste que en Corrientes tenemos un clima apto, ¿no?, para la producción. Es una tierra muy rica, y poder, ¿no?, a través del conocimiento, de la información del pasado, de los usos anteriores que hubo del cannabis, para poder potenciar hoy día diferentes empresas, diferentes emprendimientos, utilizando una planta. La verdad que es muy, muy importante. Y queríamos tener la palabra para que la gente pueda entender lo importante que es. Y más que nada, bueno, solo siempre hablamos del uso medicinal, pero como decías vos, tienen otros usos de los cuales también podemos ser productivos aquí en la zona. Florencia, la verdad que un placer y la verdad que interesantísima la charla que diste de hoy. Si la gente quiere saber más, interiorizarse más del tema, ¿cómo lo puede hacer? Bien, en principio muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder compartir, de realizar este intercambio cultural que significa la comunicación y la difusión de las ideas. Y para cualquier información que quieran, tienen la página de ASIM, que es la Asociación Canábica Correntina, en Instagram. Ahí se pueden enterar todas las charlas que realizamos. También muchas charlas están subidas a YouTube sobre producción, elaboración de aceite medicinal de cannabis, regulación actual para si quieren tener más actualizado el tema del régimen del ReproClan. Y bueno, y mis redes, soy Florencia González Niveiro, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y bueno, y ahí figura mi contacto para poder resolver cualquier cuestión. Soy abogada y bueno, me dedico a estas cuestiones. Muchísimas gracias, Florencia. Muchas gracias. Muy bien, nosotros continuamos con mucho más. Agendalo.